En este video veremos el control de hasta 8 servomotores utilizando solo un timer con el PIC 18F2550 o el 4550 mediante interrupciones. Lo que hago es generar una señal de PWM con el timer 0 y no lo hago con los periféricos que tiene este PIC, que solamente tiene 2 PWMs y me estaría limitando a utilizar solo 2 servomotores, y aparte la resolución no es muy buena. Entonces tenemos que recordar que para controlar los servomotores necesitamos generar una señal de 50 Hz, que es lo mismo un periodo de 20 milisegundos, donde tenemos 1 milisegundo en alto y el resto, que sería 19 milisegundos, en bajo, para llevar el servomotor a 0 grados, y para llevar a 180 tenemos que tener un pulso de 2 milisegundos en alto o 2000 microsegundos y el resto, que sería 18 milisegundos, en bajo. Esto en la práctica varía mucho, estos valores, ya que son los anchos de pulsos para controlar los servomotores, varía mucho. Por ejemplo, este servomotor va de 300 a 1600, este servomotor va de 500 a 2400 microsegundos. Entonces también en mi librería tengo una función donde nos permite probar los servomotores y encontrar esos anchos de pulsos. Ahora, lo que hago, vamos a hacer el ejemplo con este servomotor. Tengo un ancho de pulso mínimo de 500 microsegundos para 0 grados y 2400 microsegundos para 180. Aquí lo podemos ver en esta parte de aquí, el ancho de pulso, el periodo del primer servo, este es el segundo servo, ya que mi osciloscopio solo tiene 2 canales, lo estoy visualizando ahí, 2 servomotores. Entonces yo genero la señal, en este caso digamos 500 microsegundos en alto y el resto en bajo. Y en ese tiempo que está en bajo, lo que hago es generar otra señal en otro pin del microcontrolador. Por ejemplo, eso está en el RB0, está en el RB1 y así. Entonces aquí genero la señal y en el tiempo que está en bajo genero la otra señal y así sucesivamente voy generando. Entonces, ¿cuántas señales puedo obtener? Ya que estoy utilizando una señal de 20 milisegundos. Y en la práctica, en los servomotores que he utilizado, los anchos de pulso máximo que llevan a 180 grados, según mi experiencia, es de 2500 microsegundos o 2.5 milisegundos. Entonces, ya que yo estoy generando una señal de 20 milisegundos, simplemente divido y me puede controlar hasta 8 servomotores con esta técnica. Ahora, si no soy muy riguroso en generar este periodo, lo voy a trabajar, digamos, a 40 Hz, una señal con una frecuencia de 40 Hz, que haciéndolo a la inversa sería un periodo de 25 milisegundos. Entonces tendría un control de hasta 10 servomotores. Entonces se puede controlar hasta 10 si simplemente cambiamos algunas cosas, pero yo lo estoy trabajando hasta 8 servomotores. Entonces aquí podemos ver el funcionamiento de los servomotores. En este caso solamente estoy controlando 6, ya que es todos los que tengo, pero tranquilamente puedes conectar 8 servomotores. Esto de aquí es simplemente un módulo que yo me hice simplemente para facilitar las conexiones y no tener demasiado cableado, ¿no? Este simplemente es mi entrenador de PIC y yo también he diseñado. Bueno, entonces vamos a ver esto en un analizador lógico para ver los 6 canales que estoy generando de los 6 servomotores. Vamos a ver mi librería, el diagrama de circuito y todo lo que necesitamos para realizar este proyecto. Y vamos a ello. Bien, aquí tenemos el diagrama de circuito. Estoy utilizando el PIC 18F2550. Estas conexiones ya las vimos anteriormente en los otros módulos que estamos controlando, el pulsador de reset, los capacitores de filtro y estabilización que van cerca de estos pines de alimentación del PIC. Aquí algunas conexiones para conectar al PIC i3 para facilitarnos y programarlo, y por aquí tenemos los servomotores. Los servomotores tienen 3 pines, 2 pines para la alimentación y un pin de señal. Estoy conectando 6 servomotores, puedes conectar hasta 8 servomotores con la librería que les estoy brindando, y tener en cuenta que la alimentación para los 5 voltios para el servo tiene que ser de una fuente externa. ¿Esto es por qué? Porque al momento de controlar los servomotores, estos a veces generan ruido, o también si tienen un torque fuerte, entonces genera una caída de tensión en la alimentación. Entonces, digamos, está funcionando con 5 voltios y genera un torque fuerte, entonces a veces ese voltaje cae a 4 voltios por el consumo excesivo de corriente, y eso puede reiniciar al PIC. Entonces, para evitar eso, utilicen una fuente externa, o si no, también pueden colocarle este capacitor. Siempre se coloca un capacitor cerca a la alimentación de los servos. Como yo estoy utilizando 6 servos, para cada servo aproximadamente es unos 220 microfaradios a 470. Pero para que no estés conectando muchos capacitores, colócale simplemente un capacitor de 1000 microfaradios, ya sea 6.3 voltios a 25 a 50 voltios, cerca de la alimentación de los servos. Con eso te evitas ese problema. Pero sí, usa una fuente externa para probar y después ya aliméntalo todo con una fuente o una fuente independiente para todos, ¿no? Ahora, vamos a la programación.
Bien, aquí tenemos la programación. En config H siempre declaro la frecuencia de operación. Estoy trabajando con oscilador interno a 8 MHz. Aquí tengo la librería o mi librería de servomotores. Y primero lo que tenemos que hacer es usar la función probar servo. Probar servo requiere dos parámetros, dos pulsadores. Aquí declaro dos pulsadores, botón 1 y botón 2, que coloco al pin R4 y R5. Lo estoy haciendo con resistencias pull down. Tiene que ser resistencias pull down. Y simplemente descomentamos eso y tenemos esto y subimos esto al programa. Luego vamos presionando los botones. Entonces estos incrementan, decrementan los pulsos de 50 a 2500 microsegundos. Y ahí vamos probando. Por ejemplo, si llega a 400 microsegundos y tu servo está en 0 grados y luego sigues presionando, va a ir girando. Y digamos llega a 1600, entonces a 180 grados ya esos serían los pulsos de tu servomotor. Y eso colocas aquí, ¿no? 400, 1600. Eso es para probar, claramente viéndolo en un osciloscopio, pero si no tienes un osciloscopio simplemente descomentas esta línea y igualas a esta variable, no creas una variable, en este caso yo tengo la variable G. Esto devuelve el valor de los anchos de pulso. Pongo G, uso un sprintf y mando un LCD, ¿no? Esto lo puedes ver en mi video de LCD para que lo entiendas de mejor manera. Entonces de esa manera puedes obtener los anchos de pulso. Ahora vamos a la librería como tal. Estoy utilizando 6 servomotores, defino aquí 6 y declaro 6 servos, ¿no? El servo del 1 al 6. Estoy utilizando el puerto B del B0 al B5. Luego que tenemos 6 servos, aquí inicializamos los anchos de pulso. Esto es una variable constante ya que no va a cambiar. Estos valores he obtenido para mi servo. Para el servo 1 el pulso mínimo es 500 y para el servo 1 el pulso máximo es 2400, ¿no? Igual aquí esto es para el servo 2, esto es para el servo 3 y así. 6 estoy declarando porque estoy teniendo 6 servos. Aquí declaro todo esto en 50. Es como para que inicie apagado, debería ser 0, pero no funciona muy bien en 0 microsegundos, me funciona bien a partir de 50. Entonces declaramos 50, esto es como para inicializar todo esto en 0, ¿no? Sin generar señales. Luego vamos a esta parte de aquí y declaramos 6 servomotores aquí, 6, servo 1, 6. Y vamos a la parte del punto C y también declaramos aquí 6. Tenemos 6 servomotores. Luego vamos al main y aquí también tenemos 6 servomotores. Entonces de esa manera ya estaría funcionando. Aquí tengo esta función que lo que hacía es del servo 1 al servo 6 lo pongo a 0 grados y luego espero 2 segundos. Luego paso todos los servos a 90 grados, otros 2 segundos, y luego todos los servos a 180 y 2 segundos. Eso es todo lo que está haciendo, como vimos en el video. Y lo hago en una línea nada más para que se vea más ordenado. Entonces, si digamos tú vas a conectar simplemente 2 servos, tendrías que colocar aquí 2 o 1. Voy a hacer un ejemplo con 2 servos. Borras esto, debes tener solamente la cantidad de servos que estás declarando, 2. Aquí también solamente 2. Borrarías esto de aquí, 2, aquí también lo dejarías en 2, luego esto de aquí en 2 servomotores, y entras a esta función también borrarías esto, 2 servomotores, y aquí también borrarías esto, 2 servomotores, solo 2 servomotores, y aquí también 2 servos. Entonces a partir de ahí ya solo tendrías servo 1 y servo 2 para declarar los ángulos que quieres que se mueva. Entonces esta es mi librería, está funcionando bien. Recuerda que puedes conectar hasta 8 servomotores. Voy a seguir realizando más librerías para diferentes módulos y nos vemos en los siguientes videos. Chao. Bien, olvidé mostrarles el analizador lógico donde podemos ver las 6 señales de los 6 servos que estoy controlando, y voy a ingresar aquí. Por ejemplo, aquí el primer servo que tengo, que va a los pulsos de 500, 500, 500, 550 y 350, ¿no? Entonces este es el pulso que genero 500. Bueno, aquí se desfasa un poco, pero es suficiente con este pulso. Aquí también 500, 500, 560, aquí tenemos 550, luego 350 y 350, 350 y ahí. Y luego cuando incrementamos al máximo, que van a llegar a 2400, entonces lo podemos ver aquí. Aquí está llegando a 2400, los 3 a 2400 y los últimos a 1600, 1450. 2400, aquí los 3, esto también, luego el último llega a 1600 o a 1660, que está a 1650 y 1450, 1468. Entonces esto es lo que estamos generando de esta manera. Aquí tenemos esta señal de 20
20 milisegundos el periodo y en alto tiene 2.4, el resto debe ser 17 aproximadamente, ¿no? Lo que falta.